Naruto olvidado. Naruto bostezó con fuerzas mientras estiraba su cuerpo, los huesos crujían de manera sonora mientras se recostaba sobre la superficie en la que estaba. Día 273. Aún no sé cómo salir de este puto lugar. El rubio de repente sacó de su chaqueta un libro y una pluma cuya punta goteaba un tinte negro, empezando a escribir en ella mientras hablaba en voz alta. Estoy seguro que si no hablo con alguien voy a volverme loco, incluso hablar conmigo mismo me está enloqueciendo. Al terminar de hablar, se escuchó un fuerte sonido de relincho venir de abajo suyo, como el bufido de un caballo molesto. Hey, ¿sabes de lo que hablo? Hablar con animales fue genial al principio. Pero ya estoy olvidando cómo pronunciar palabras, declaró mientras miraba a la criatura en la que estaba montado. Era un caballo, o al menos parecía uno, ya que su tamaño era tan colosal como para eclipsar las montañas a lo lejos, de al menos 100 metros, poseía una hermosa melena blanca como la nieve y una piel oscura con franjas rojas, sus ojos igualmente eran rojos y mostraban un atisbo de enojo mientras miraba al rubio sentado sobre su espalda. Con solo uno de sus pasos surcaba cientos de metros, caminaba tan tranquilo como un animal doméstico, y las demás criaturas que le veían retrocedían al verlo. Vamos Alcides, no te pongas así, solo extraño un poco hablar con alguien de mi propia especie, le dijo Naruto al enorme caballo. Una de las especies más raras en ese mundo, se podría decir que eran incluso leyendas. Los caballos fantasma, una especie conocida por su poderosa capacidad regenerativa y su inmortalidad biológica, además de ello, eran conocidos por su poder al punto de ser temidos por las demás especies Naruto. Actualmente, estaba sentado sobre la espalda de uno de ellos, más en concreto estaba sentado sobre la espalda del hijo del rey de dicha especie. Oh sí, estaba sentado sobre él. Hijo del rey de los caballos fantasma, Heracles. Ah, y también era su hijo. Era una historia curiosa de hecho. En el mundo gourmet habían 8 continentes, cada uno de ellos llenos de criaturas de lo más diversas y peligrosas. En dichos continentes habían especies dominantes, y cada una de esas tenían a especímenes que se paraban en la cima de la cadena alimenticia. Los depredadores supremos, los 8 reyes. Cada uno de ellos guardaba un ingrediente que era tan valioso como sus vidas, alimentos que podían concederle un gran poder a cualquiera que lo comiera. Eran los tesoros del universo mismo. Entre ellos, él resguardaba lo que buscaba para sanar a su equipo. La ensalada del mundo, un fruto que liberaba oxígeno por todo el planeta, siendo la fuente de aire que le daba la vida a todo. Su nombre se debía a eso. Sí, había ido a ese mundo y se quedó por casi un año por una ensalada. Bueno, eso y que no tenía idea de cómo irse. En fin, ¿por dónde se quedó? Así, bueno, normalmente sucedería una épica pelea de proporciones titánicas si quería conseguir el fruto de Pero Naruto simplemente trató de hablar con Heracles y terminó con él preparando el fruto. Curiosamente los caballos fantasma eran criaturas que podían vivir simplemente con los nutrientes que había en el aire, entre más oxígeno respirasen más energía tendrían. Heracles en particular podía inhalar trillones de expulsarlo de un estornudo. El asunto de eso es que era de hecho una hembra. Y estaba embarazada. Y necesitaría todo el oxígeno que fuera necesario para dar a luz a su cría en buen estado. Una cosa llevó a la otra, una épica pelea nunca sucedió y ayudó a que diera a luz a su pequeño potro. Oh sí, y por ayudarle a nacer aparentemente eso le volvía su padre. Sí, mucho menos genial que una pelea a muerte para conseguir pero Naruto no iba a pelear con una embarazada. No sé cómo explicarle todo eso a Abi demonios, no sé cómo explicármelo a mí mismo. ¿Por qué te detienes grandote? Cuestionó al gigantesco caballo que montaba, el cual dio un mordisco al suelo, arrancando un enorme conjunto de árboles para empezar a masticarlos. Pero lo que llamó la atención de Naruto no fue eso, fue ver a Alcides alzando su cabeza para ver una montaña a lo lejos. La más grande que hubiese alrededor, y que soltaba una ominosa sensación, como si adentro estuviese algo sumamente peligroso. Sé que esto se ve obviamente como una trampa. Pero dándole un golpe suave en la espalda al hijo de uno de los 8 reyes, este empezó
A cabalgar, recorriendo kilómetros de distancia en pocos segundos, antes de brincar con tanta fuerza que quebró el suelo bajo sus pies. Naruto brincó de la espalda de Alcides. Mirando desde las nubes la cima de la montaña mientras caía desde gran altura, observó al caballo seguir con su camino cabalgando, parecía cabalgar el aire por su velocidad. G. Sonrió de medio lado al ver lo que había en la montaña. Un agujero gigante, casi como si fuese un volcán, parecía como la entrada a algún lugar, por la ominosa sensación que sentía, algo estaba allí, algo peligroso. Pero en esa situación, Naruto solo pudo pensar en algo. Oh, carajo. Hoy se supone que volvería a ver a Otto-chan. Mi Naruto. Tuvo un par de segundos para pensar en eso antes de que la velocidad a la que caía le hiciese aterrizar contra el suelo. Un suelo de metal justo de cara. ¡Auch! Naruto se levantó, despegando la cara del suelo mientras miraba hacia arriba. Estaba en alguna especie de túnel por lo que podía decir, la luz de arriba apenas alcanzaba a donde estaba él, y mostraba un agujero grande en el techo. Aparentemente, estaban hechos de metal, lo suficientemente duro como para que le doliera la cara después de haber caído contra él. Una especie de laboratorio tal vez, murmuró mientras notaba el oscuro pasillo en donde estaba. Caminó tranquilamente, bien podría crear una esfera de luz para iluminar el lugar. Pero estaba casi ciego, así que no serviría de mucho de todas formas. Caminó por allí, golpeando la pared para usar su audición y escanear el lugar con su olfato. Quedándose callado por un par de segundos, giró la cabeza hacia atrás, entrecerrando los ojos levemente antes de inclinar la cabeza a un lado. Flush, una onda de aire pasó justo a su lado, no, una mejor definición sería que algo pasó rozándole a una velocidad enorme. Justo al lado derecho. Incluso en esa oscuridad, para Naruto no fue difícil ver a la criatura que acababa de esquivar. ¿Una pelota? Se cuestionó a sí mismo mientras caminaba hacia el objeto en el suelo. Una bola negra, escamosa y palpitante de carne que parecía estar viva, media casi 1,5 metros de ancho y alto. Crunch, cuando extendió su mano de metal hacia ella, la pelota de carne se abrió, mostrando una hilera de dientes capaces de cortar cualquier cosa. Excepto el Metrozron y un de su brazo, lo que terminó en esos dientes quebrándose como vidrio. Naruto se le quedó viendo un segundo, se aferraba a su brazo con un agarre que bien podría romper diamantes por la presión. Acercando su cara a él, olfateó el aire a su alrededor un par de veces, y luego mirando a la pelota de carne. Croom para seguidamente arrancarle la mitad del cuerpo de una mordida. Empezando a masticar a carne negra como si se tratase de masticar un chicle. Mientras hacía eso, su brazo de metal giró un poco sobre sí mismo, adentro de lo que quedaba de aquella pelota, los dedos se retrajeron y el centro de la palma se abrió para revelar un cañón. Una minúscula cantidad de chakra fue enviado al brazo de metal, y mientras Naruto tragaba, una explosión mandó a volar los restos de la cosa negra por las paredes. Limpiándose la boca con su otra mano, el rubio no le importó cómo tenía sangre hasta en la cara, al contrario de eso, se quedó callado mientras observaba lo que había quedado de aquella cosa. Pues no sabe mal, pero no creo que me pueda comer a todos esos, murmuró. Mientras se escuchaban los sonidos de gorgoteos y chirridos de animales, si es que lo que estaban detrás suyo eran animales, la mejor forma de definirlos era que no había forma alguna de definirles, eran amorfos, algunos iban en 2 patas, otros en una, algunos simplemente no tenían forma para definirles, solo eran un montón de masas negras y grumosas que gorgoteaban mientras se amontonaban contra el estrecho túnel en el que estaban. Bien, Naruto estiró sus piernas mientras se giraba a ver a aquellas cosas con toda la calma del mundo, algunos estaban a punto de lanzársele encima. Sé que probablemente me vean como una simple comida, pero les advierto que no se las pondré tan fácil. De hecho, tengo una técnica secreta con la que haré a todos ustedes desaparecer de mi vista, declaró arrogantemente, sonriendo a los parásitos enfrente suyo con superioridad. Si deciden quedarse, entonces contemplen. Algunas de las criaturas de hecho retrocedieron levemente cuando le miraron estampar los pies en el suelo, haciendo que su sonrisa se agrandase, preparándose para usar su técnica secreta. Dio media vuelta
Puso toda la fuerza en sus piernas, Nigurendallo. Y empezó a correr. Pudo escuchar las criaturas rugir como bestias mientras él simplemente corría por el pasillo a toda velocidad con una cara completamente neutra. Justo cuando pasó por un pasillo con intersección, las mismas criaturas negras salieron de allí para seguirle también, varios de ellos de hecho se aplastaban entre sí por la marcha sin control que tenían. Y cuando llegó a otro pasillo también salieron más, y de nuevo más, por cada lugar que pasase. Aquellas cosas se acercaban más y más, aumentando a niveles ridículos sus números. Carajo, carajo. Carajo. Gritó mientras corría al frente para ver cómo más de aquellas criaturas se acercaban en dirección contraria. Su velocidad aumentó mientras su cuerpo empezaba a ser cubierto por relámpagos, brincó al techo y pegó sus pies a este con chakra. Empezando a correr por este viendo a las abominaciones debajo suyo en cámara lenta. Y carajo de nuevo, murmuró al llegar al final del camino, viendo un enorme agujero por donde su única ruta era hacia abajo. Se quedó mirando las paredes, el techo, hacia abajo y detrás suyo donde provenían aquellas criaturas. Se encogió de hombros, antes de brincar hacia la pared y aferrarse a esta con chakra. El sello de almacenamiento que mantenía sobre su piel brilló un par de segundos, antes de que en su mano apareciese un arco enorme. De color negro. 3 metros de largo, apenas un par de centímetros de ancho, y con un fino hilo de color azul entre cada extremo del arco. Los veré en el infierno, dijo de forma casual antes de que una flecha de energía azul se formase entre sus dedos, para seguidamente tensar la cuerda del arco, quedándose quieto mientras esperaba el instante adecuado. Soltó la flecha. Justo en ese instante, la flecha se partió en decenas de flechas del mismo tamaño, todas volando de forma irregular hacia las criaturas, como haces de energía. Lo que pasó después sería más similar a una lluvia de balas que de flechas. Atravesando a esos monstruos sin ninguna resistencia y asegurándose de no dejar ni una sola muesca de ellos. Algo curioso, fue que las flechas se regresasen de donde venían. Para terminar de acribillar a las criaturas y desaparecer al enterarse en las paredes y suelo. Una gota de sudor bajó por la frente de Naruto mientras guardaba el arco negro en el sello sobre su cuerpo, para seguidamente despegarse de la pared y empezar a caer hacia el agujero en el lugar sin ningún miramiento. ¿Los veré en el infierno? ¿Qué clase de amenaza es esa? Debería haber dicho algo como, carajo no se me ocurre nada, murmuró para sí mismo mientras sacaba un frasco de color rojo del sello que tenía encima y lo destapaba. Para empezar a beberlo. Por otro lado, esas cosas seguían vivas cuando las flechas de Zengeki, 1, les atravesaron, no habían órganos vitales en ellos tampoco. ¿Podrían siquiera calificar como cosas vivas? Parecían parásitos. Una de las muchas cosas que Naruto se había encontrado en el mundo gourmet era armas, muchas armas extrañas, de las que el arco que acababa de usar no era la más rara de todas, pero sí de las que debería empezar a pensar mejor cuándo usarle. Era un arco que usaba el chakra del usuario para convertirlo en taquiones, partículas capaces de moverse más rápido que la luz, básicamente. Disparaba flechas de energía capaces de atravesar lo que fuera a una velocidad instantánea. Junto a eso, podía multiplicar su número a voluntad o incluso cambiar la dirección a la que movían a la contraria. Lo que estaba bebiendo ahora mismo era medicina para recuperar chakra, más práctico y concentrado que comerse 50 píldoras de soldado. Al llegar a ese mundo, Naruto tenía al menos la mitad o un cuarto del chakra que su hermano, el Jinchuriki del Kibi tenía. Eso sumado a los 9 meses que estaba seguro habían hecho a sus reservas de chakra aumentar más, comparable a un Jinchuriki usando el manto de chakra de su Big, si no es que más. Junto a eso, estaban los sellos de almacenamiento de chakra que estaban implementados sobre el sello sobre su cuerpo, siendo al menos una recarga de 10 veces su propio chakra. Suficiente chakra como para compararse a un Big por sí mismo, y no de pocas colas. 8 de 10 sellos eran usados para alimentar a ese arco por un par de segundos, más sus propias reservas. La succión de ese arco era tal como para que consumiese a un Big como el Ichibi o la Nibi. Estaba seguro que un persona normal moriría por tocar el arco un instante. Un arma tan mortal para el enemigo como él
Usuario, estaba seguro que no podría usarla en medio del combate. Aunque extrañamente. Tenía el olor de alguien más cuando lo encontré. Cuando la medicina empezó a hacer su efecto, sus bobinas de chakra empezaron a trabajar a una velocidad mayor a la normal para reponer la pérdida. Girándose, notó cómo seguía cayendo. Diablos, esto es profundo. Declaró antes de enterrar su mano de metal negro en la pared, arrancando el metal y dejando una estela de chispas volando en la oscuridad del lugar antes de por fin llegar al fondo. Con su control de la electricidad no le era muy difícil, simplemente controla los fotones para crear algo de luz. Sin embargo, estaba casi ciego, su vista era lo cercano a lo inútil. Si vuelvo a ver a Sadao, le arrancaré la cabeza. Esos lentes de chakra en los ojos me costaron meses hacerlos como para que terminasen destrozándome la córnea. Oh sí. Planeaba matar al pelinegro que se encontró apenas llegaron al continente, había escuchado su nombre, y nunca iba a olvidar su cara. Pero en realidad, no le podían importar menos el jutsu de vista de mosca que Shino le había ayudado a desarrollar, simplemente era su excusa para no pensar en otras cosas. Como sea, olfato y oídos eran suficientes para guiarme aquí. Mientras empezaba a olfatear el aire, caminó por la oscuridad, guiándose por un pasillo con una débil luz roja al final. Al dar un paso en el lugar, el sonido de agua tocando sus pies le alertó mientras seguía caminando sin detenerse. El pasillo parecía estar inundado, caminando en el lugar con chakra para no caer allí, con un olor que conocía demasiado bien como para no notarlo. La luz roja estaba hasta el final del pasillo, y cuando llegó hasta ella, bajó la mirada hacia abajo. Era una bujía en el suelo. Debajo del agua, emitiendo un titileo lento pero fuerte, tal vez para conservar energía. Naruto chasqueó los dedos, creando una chispa de electricidad blanca en el aire que se elevó, iluminando un poco sus alrededores. Ah, era eso. Enfrente suyo, estaba una especie de mando de control con botones y palancas, estaban escritos en un idioma que un humano no podría ni escribir. Naruto caminó hasta ella, manchando el suelo con sus pisadas y tocando un par de palancas pequeñas antes de que luces en el techo se encendieran. No es que la luz fuera roja, esto es sangre. Miro sus pisadas rojas, miro el mar carmesí por el que había pasado y los restos de carne y hueso que flotaban en ellas. Inhalo un par de veces más el aire, antes de voltear la mirada a un lado. Una criatura cubierta de pelaje negro. Con pies similares a los de una salamandra y manos similares a las de un humano, por cabeza tenía una especie de pico a la que le faltaba la parte superior, probablemente donde iba el cerebro. Se inclinó suavemente sobre la criatura muerta, antes de olfatearla. Un poco. No huele a carne podrida, sea lo que sea que le mato, no fue hace mucho. Splash, y hablando del diablo, susurró mientras agarraba a la criatura muerta del brazo, girándose cuando algo emergió de las profundidades del mar de sangre, te imaginaba más grande. Miro a la cosa que estaba flotando en la sangre, asomando su cabeza entre el rojo. Parecía similar a las criaturas que había enfrentado segundos antes, una piel negra y escamosa, apenas media más que un niño con un 1,50 m, ojos blancos que no mostraban vida, una boca circular con dientes puntiagudos, no tenía orejas o nariz, tan delgado como un muerto de hambre, y miraba a Naruto fijamente. Arimene tambe. Naruto le arrancó de un mordisco el brazo a la criatura que yacía muerta a su lado, y mientras empezaba a masticar la carne, le tiró el resto a la cosa en la fosa de sangre. Shikireshimash, habló con la boca llena, empezando a hacer una serie de sellos de manos a gran velocidad, sus dedos terminando en el sello del carnero justo cuando tragaba la carne. Ven por ella tú mismo, pequeño hijo de puta. Quimera. El jutsu hecho por Iruko se activó al instante mientras el ADN consumido empezaba a ser consumido y adaptado al de su usuario. Slurry. Oh, carajo, eso es impresionante. Y asqueroso. Como si se tratase de beber jugo, el enano oscuro succionó el río de sangre y carne con su boca, ni una sola gota se iba de su alcance, el cuerpo de la criatura muerta a su lado fue succionado también, y ante la succión de la boca, su cuerpo fue presionado. Normalidad, el enano habló de nuevo. Alimentame. Naruto se quedó quieto, antes de dar un paso al frente y estampar su pie en el suelo con fuerza.
La armadura del elemento rayo se activó alrededor de su cuerpo, antes de tomar un largo respiro de aire, no. Disparado como un jet, el rubio apareció enfrente de la pequeña criatura, impactando su rodilla contra el estómago de este, mandándolo a volar contra la dirección de donde vino Naruto, cuando impactó contra la pared, este ya se encontraba enfrente de la cosa negra con sus dos brazos apretados. Menos 100 veces 200 veces, susurró antes de que sus brazos impactasen con una fuerza despiadada. Pistola de clavo doble. Un cráter enorme se creó en la pared. Seguidamente de que la criatura empezase a ser empujada contra la pared donde otros cráteres más pequeños se creaban, con la fuerza concentrándose en un único punto. Aliméntame. Los puños de Naruto estaban enfrente de aquella criatura, más en concreto. Mi golpe de clavo puede destrozar montañas, mi pistola de clavos debería destrozar este lugar entero y no pasó nada. El brazo de metal empezó a girar sobre sí mismo, retomando su forma de cañón, usando el otro brazo para sostenerlo. Naruto soltó un disparo de chakra concentrado directo a la cara de la cosa enfrente suyo. Hubo un brillo blanco unos segundos, cantidades demenciales de chakra fueron disparadas de forma tal que el suelo se resquebrajó como papel. Un brillo que cesó a los pocos segundos. Naruto parpadeó unos segundos al ver cómo la cosa enfrente suyo masticaba algo con las mejillas llenas, antes de tragar mientras mostraba una sonrisa embobada. ¿Acaba de comerse mi ataque? Alimentame. Vete a joder a otro lado. Exclamó cuando una onda de chakra salió expulsada de su cuerpo, los relámpagos en su cuerpo aumentando su intensidad cuando un punto en el cerebro de Naruto empezó a liberar una cantidad de chakra ya de por sí más grande que lo normal. Cuando primera puerta interna en su cuerpo fue abierta, impactó un golpe ascendente en la mandíbula de la criatura y, viendo cómo este se alzaba a la altitud, destrozando la pared, se lanzó a perseguirle brincando de pared en pared. La piel del ojiazul se empezaba a poner rojiza, sus ya de por sí opacos ojos perdieron todo el brillo, poniéndose completamente blancos. Justo en el segundo que la criatura negra llegó hasta arriba, Naruto suspiró. Normalmente no sabía tanto de las puertas internas, había escuchado de ellas y por lo menos sabía cómo abrir la primera, pero en 9 meses había aprendido más acerca de ellas. Y por eso bendito sea ese maldito mono. Sonrió mientras el vapor salía de su boca, una especie de monos en un continente cercano al de Heracles, que tenían la capacidad de controlar cada una de sus células individuales, capaz de regenerar los telómeros, dando una capacidad regenerativa similar a la del jutsu más fuerte de Tsunade Senju. Controlando sus células, podía expulsar el tremendo calor que producían las puertas, y podía hacer lo siguiente. Pinchó su corazón con su mano izquierda, la de metal, dejando que una de sus arterias fuese literalmente cortada por la presión del chakra, al mismo tiempo que hacía su puño hacia atrás. Gaoke Shakome. Mantis del crepúsculo. Kasoku. Aceleración. Lanzando su puño derecho al frente, fue como si de su puño fuese lanzando un enorme disparo de plasma. Porque exactamente eso era. El lugar tembló desde sus cimientos, la roca y el metal quebrándose, una nube de vapor cubriendo donde ambos estaban, y una enorme explosión roja que hizo que todo lo que estaba alrededor de ellos se deshiciese en líquido por la temperatura. A la lejanía, pisando la cabeza de un asurasaurio que le había atacado, Alcides miró como la montaña en la que su padre estaba. Se elevó un enorme pilar de energía roja. Reconociendo eso al instante, se quedó mirando a ese pilar desaparecer en poco tiempo, haciendo que entrecerrase sus ojos. El hijo de uno de los 8 reyes resopló, dejando a la criatura que le atacó y empezando a cabalgar de las paredes mientras rebotaba un par de veces, hasta que llegó al suelo, con el cuerpo casi calcinado, soltando vapor y su brazo derecho mostrando el hueso de sus dedos. Respiró pesadamente unos segundos, gruñendo como un animal mientras la carne quemada empezaba a sanar rápidamente. Casi se calcinaba de adentro hacia afuera, nada que dispersar el calor. No le salvase, y sanar la vena cortada de su corazón con su regeneración no era tan difícil. No significaba que dejase de doler, pero ya había sido calcinado vivo una vez por Sadao. No soy un especialista en taijutsu como Rogle o Naito Gai, así que no es como
Que pueda usar las mismas técnicas que ellos, me tomaría años de centrarme solo en taijutsu para eso. Pensó mientras miraba la carne en los huesos de sus dedos volver a aparecer. La diferencia es que por lo menos tengo inteligencia para compensar eso. Si es que hay inteligencia era haberse destrozado los nervios de la mano por 4 meses. Un ataque que podía hacer activando la armadura del rayo y las 8 puertas, lanzando un golpe a la velocidad de la luz, generando una onda de aire ionizado que era convertido en plasma que ganaba masa exponencial por la velocidad. Y siendo que era la máxima velocidad que la masa podía alcanzar, era el equivalente a que lanzase un puñetazo con la misma cantidad de energía que una estrella enana. Aunque no distorsiona el espacio como el Yagari, la capacidad destructiva que tiene y su velocidad lo superan. Miro a su brazo de metal, al rojo vivo, soltando vapor mientras trataba de enfriarse. Podría de hecho lanzar más de uno. Si esta cosa no se derritiese de intentarlo. Se rió para sí mismo, recostándose contra la pared mientras todos y cada uno de los músculos de su cuerpo estaban rasgados. Completamente entumecido por el dolor mientras el sudor empezaba a cubrirle. Su sonrisa se fue mientras extendía sus dedos a su cabello, un hilo de color amarillo fue arrancado. Mientras miraba la nube de vapor. A sus ojos se abrieron de golpe, haciendo que tragara. El sudor bajaba sin control por su cara, tanto por el vapor que le rodeaba como por el puro nerviosismo. Con la respiración irregular, el rubio se sentó, apretando los dientes, el cabello en sus dedos siendo lanzado a un lado de repente. Lo miró, como si no pudiera creer lo que veía, se paró del suelo, sosteniéndose el brazo derecho. Parado. Allí como un niño perdido, con el plasma a la misma temperatura que una estrella babeando. De su boca como saliva, sin el más mínimo rasguño. ¿Qué chingados eres? Preguntó. No hubo respuesta. La criatura caminaba con pasos circulares y torpes, acercándosele cada vez más. Con esas manos frágiles le tomó de los hombros, no le era difícil por estar encorvado, le sostenía con un tacto débil, digno de su apariencia de niño desnutrido y le miro abrir la boca. Una boca con infinitos dientes y sin lengua. Y la miro cerrarse. Muumch splash, GGGGHHHHHRRRRGGHHH. Los dientes del ojiazul crujieron. Soltando un grito ahogado que no le digno escuchar a la criatura cuando, de un mordisco, la cosa había arrancado de cuajo piel y carne, desde su hombro hasta el costado de su cadera. Sangre salpicó la cara de la criatura después de haberse llevado parte de sus costillas. Abrió los ojos incluso más que antes cuando trató de regenerar la parte que le había arrancado. La herida cerró en un instante, pero dejando una cicatriz enorme por donde pasó. Una enorme marca marrón por donde su piel pasaba, la sangre salpicando sin control por los aires. Más desesperación. ¿Qué carajos eres? Gritó. Nuevamente, agarro la cabeza de la criatura con ambas manos cuando miro cómo abría la boca. De nuevo, signo de que no planeaba parar con su comida, no planeaba parar con él. Él es Neo. Una nueva voz hizo al rubio quedarse quieto, girando su cabeza lo más que pudiera. Para ver a un ser de pelaje negro y blanco, con un cuerpo delgado, y la misma forma de la criatura que había devorado. Se encontraba recostado contra la pared, con los brazos cruzados y mirándole con sus ojos completamente amarillos, parecía un guerrero, teniendo una especie de falda de metal alrededor de su cintura, y alrededor de su torso parecía guardar un cinturón de varios estuches. Podrías llamarlo un monstruo del hambre, o podrías llamarlo el hambre en sí mismo. La criatura caminó alrededor de Naruto y Neo, como si mantuviese distancia. Me ordenaron que lo fuera a vigilar después de que despertase de su sueño. No me sorprende ver que ya se esté alimentando después de tanto tiempo. Lo que tienes enfrente tuyo es un devorador de estrellas, el monstruo entre monstruos, una criatura que sin importar cuánto devore nunca será saciado, y que todo lo que devore nunca volverá. Naruto luego giró su cabeza lentamente para ver cómo el enano oscuro había empezado a aumentar su tamaño, ganando una forma más grotesca, sosteniéndole de los hombros con tal fuerza que su brazo de metal crujió. Te diría que espero que tengas una muerte pacífica, o te felicitaría por ser la primera comida en mucho tiempo de un ser
Semejante, pero la verdad, es que no le desearía ni a la criatura más rastrera lo que te está a punto de pasar a ti. La boca se abrió de nuevo, alrededor de su cabeza. Fue algo tan simple como un mordisco para arrancarle todo el torso en un instante. Cubierto de sangre y heridas, Sadao Uchiha se adentraba en un gran salón, caminando con total normalidad mientras bañaba el suelo del líquido color rojo. Sadao-sama. Obviamente, eso atrajo a muchas personas a su alrededor, no por nada era bien conocido en todo el lugar como para que las personas a su alrededor se pusieran alarmada al verlo sangrar. El pelinegro caminó por allí, no poniéndole ningún tipo de atención a las personas que le hablaban, rodeándole y algunos usando sus lujosas ropas para tratar de limpiarle. El emperador no va a estar feliz de verte en ese estado. Una voz rasposa, vieja y cansada le habló, con un rostro inmutable. El pelinegro giró la mirada a un lado. Entre uno de los pilares, observó una figura encorvada, con cabello negro como él pero más salvaje, ojos grisáceos que no mostraban vida, una complexión ejercitada a pesar de su apariencia desaliñada, y le veía con la mirada de un veterano de guerra. La diferencia más grande entre ambos, más allá de que sus caras tenían una apariencia completamente distinta, era que el hombre que miraba tenía un tatuaje por todo el pecho que surcaba hasta su brazo Garyo. Saludó de manera fría, lo más cortés posible. ¿Dónde está la niña? Sin devolver el saludo, el pelinegro encorvado entrecerró sus ojos sobre Uchiha. A la mente de este vino el recuerdo de una pequeña de cabello rubio y ojos verdes que llevaba cargando antes de la pelea con aquel chico de ojos azules. Abrió la boca para hablar, dijo sin ningún tipo de vergüenza: la deje atrás. Garyo empezó a caminar, haciendo que las personas que rodeaban a Sadao empezasen a retroceder, para seguidamente empezar a correr. Todos ellos eran personas con una edad considerable, increíblemente ricos, poderosos. Políticamente hablando. El desaliñado hombre de apariencia joven y desaliñada los hizo correr como ratas con la cola pisada, encarando a Sadao, el hijo de Indra Otsutsuki, progenitor del clan Uchiha. ¿Se puede saber por qué hiciste eso? Cuestionó el ojigris, mirando fijamente a los ojos ahora rojos de Uchiha. No era una señal de miedo, sino de una demostración de ira. El pelinegro trataba de controlar un gesto de ira en su cara. La niña no ha mostrado signos de tener el haka. Es enfermo que pienses en atacar a alguien de tu propia sangre por superstición. Mascullo. El hombre enfrente suyo enderezó su espalda, mostrando una altura que equiparaba a Uchiha. Tu estúpida mierda sentimentalista sobre la familia Hare. Que te maten un día, la niña se puede convertir en una amenaza para Sargon. Estás mostrado una conducta indecente de uno de los líderes de Sargon. No puedes separar las idioteces que te decía tu padre de niño. Una mano sujetó al pelinegro desaliñado del cuello, agarrándole con la suficiente fuerza como para que se escuchaba un sonido similar al vidrio a punto de romperse, con la fuerza suficiente para arrancarle la garganta a alguien más. Cuida la lengua, Kanakura. Una culebra como tú no mereces siquiera hablar de mi padre. Al terminar de hablar, la mano de Garyo sujetó igualmente el cuello de Sadao, la diferencia obvia siendo que enterró los dedos en la garganta del pelinegro. Quítame las manos de encima, Uchiha. El suelo debajo de ambos empezaba a crujir, resquebrajándose mientras ambos mostraban puro instinto asesino en sus miradas. Era un odio casi palpable entre ambos. ¿Por qué dejaste a la niña atrás, Sadao? Ambos se quedaron congelados en sus lugares, un segundo antes de que soltasen al otro y se arrodillaran con tal fuerza que el fino mármol debajo de ellos se quebrase como vidrio. Una rodilla y brazo en el suelo, la cabeza abajo y mirando al suelo. Una sensación contaminante surcó el aire, pisadas calmadas pero que al mismo tiempo resonaban con fuerza. En el lugar se hacían sentir, una piel tan blanca como la ceniza con secciones tan negras como el carbón, dos ojos anaranjados, casi rojos, fulgurantes como las ascuas del infierno, y un cabello totalmente negro como la noche sin estrellas. Esa persona, ataviado en un manto púrpura, joyas hermosas adornaban su cuerpo ejercitado de forma que dejase en ridículo las más bellas estatuas griegas. Si el diablo tuviese una representación física, se vería así. Un hombre hermoso, perfecto incluso, y que su sola apariencia mostrase la maldad en su corazón.
Encontré el templo de Gao Minazuki, Lord Asu. Al escuchar eso, los ojos rojos del llamado Asu se posicionaron sobre el Uchiha. Garyo igualmente giró la cabeza para verle con sorpresa en sus ojos. Cuando supo que la mirada de los dos presentes estaba sobre él, no pudo hacer otra cosa que inhalar aire. Sus pulmones le dolieron solo. Por eso, siempre era así para cualquiera que estuviese cerca del hombre al que estaba arrodillado. No porque desprendiese un olor fétido, pero su simple presencia era capaz de hacer que el oxígeno escasease. Sus pulmones constreñidos tuvieron que hacer un esfuerzo titánico para mantener el aire por el ser enfrente suyo. Viajeros de otro continente. Llegaron al nuestro hace un tiempo, no había nada destacable en ellos, así que mandé a un escuadrón de soldados para matarlos, pero uno de ellos no solo los mató, sino que mostró una gran señal de destrucción. ¿Lo consideraste una amenaza?, continuó Asu, haciendo que Sadao inclinase suavemente su cabeza como asentimiento. El Uchiha se quedó callado. Rememorando la batalla, tenía fuerza, tenía inteligencia y se adaptaba a lo que le lanzase. Bastante rápido, se pasó una mano por el estómago. Me habría matado 6 veces de no ser por la habilidad de mi Mangekyo Sharingan. Le faltaba más poder y sobre todo, experiencia para dominar ese poder. Sus compañeros vinieron a ayudarle, no había nada destacable. Acerca de ellos, había 2 mujeres con ellos, la más joven hizo todo para protegerlo. Incluso meterse entre nosotros dos. Incluso él podía recordar la imagen de esa niña rodando por el aire con los intestinos salidos y como la sangre de ella le bañó los ojos. Al rubio. Estaba casi muerto, y de alguna manera atacó nuevamente de forma demasiado agresiva. Fue un golpe de suerte que en medio de la pelea terminásemos en un templo, en donde se encuentra el sabio de la iluminación. No sé si sus demás compañeros estén vivos. Asu se quedó callado, Sadao seguía mirando al suelo, y el propio Garyo no emitió ningún sonido. No fue exactamente suerte, mi maestro sin duda debió de sentir su combate y ayudar al chico que enfrentaste a sobrevivir. Mi señor, nunca he dicho que lo deje vivo. Tus reservas de chakra están casi vacías, tienes heridas mortales en todo tu cuerpo, ni siquiera tu Sharingan fue capaz de mitigar todo el daño que recibiste, así que habría sido lo más inteligente de tu parte regresar cuando viste a Gao, le dijo el líder supremo de Sargon, dándose la vuelta con calma. Es mi maestro de quien hablamos, no estarías vivo de no ser porque él lo quiso así. Ve a descansar y curarte, Sadao. Este bajó la cabeza de manera obediente. Entendido, milord. Luego, el emperador se giró a ver a Garyo. Vea por la niña, y trae también a los que Sadao hirió. Gao debe de haberlos estabilizado mientras él otro se curaba. Puedes llevar a una de nuestras bestias si así lo deseas. Como usted ordene, dijo el Kanakura inclinándose servicialmente antes de pararse, con algo de esfuerzo visible, y empezaba a caminar lejos de ellos dos. Sadao se quedó en silencio. Antes de hablar en voz alta: Garyo, no lo subestimes, o terminara matándote, y ningún arca te salvará de eso. Con un par de segundos de verse entre ellos, el Uchiha supo que había entendido, antes de simplemente seguir caminando. El pelinegro esperó que Asu se fuera para suspirar, dejando que el sudor bajase de su cara junto a la sangre. Cuando estuvo solo, se sujetó los ojos, con la visión borrosa. Esto es extraño, no es por el Mangekyo que mis ojos están así, pensó mientras trataba de regular su respiración. Pero es una sensación extraña, algo se acerca. Respirando con dificultad, el Uchiha cayó al suelo, agotado física y mentalmente. La criatura que había ido a vigilar a Neo se quedó viendo cómo este masticaba la parte superior del rubio, como si se tratase de masticar un chicle. La pútrida criatura trituraba los huesos con facilidad y trago, consumiendo eternamente la carne y alma de lo que comió. Y luego, empezó a roer la mitad inferior como un perro sarnoso. Todo lo que Neo devore deja de formar parte de las leyes de la termodinámica. La energía entera del universo deja de ser la misma, la masa total del universo es reducida. En cuerpo y en alma, todo lo que coma deja de existir, y puede comer lo que sea. Una gota de sangre salpicó del techo, haciendo que la criatura con apariencia de ave se girase detrás suyo. ¿Un rastro? Miró las gotas rojas dejando un camino por donde algo parecía haberse ido. ¿Será que
No es importante ahora, tengo que encargarme de Neo antes de que acercando su mano al cinturón con estuches, la criatura abrió sus ojos cuando solo sintió su pecho, bajando la mirada, notó como no había nada más que unas gotas de sangre allí, hijo de puta. MFFFGHHH. Escucho el relincho de Neo al terminar de comer, girándose rápidamente, miro cómo brincaba a su dirección. Para seguidamente pasarle de largo. En el pasillo por donde había venido, Naruto corría con toda la fuerza que su cuerpo le permitiese, lo cual no era mucha considerando que cada uno de sus tendones estaba desgarrado al extremo, abriendo los estuches que tenía el cinturón que acababa de robar y metiendo todo lo que encontrase interesante en su bolsa. También buscando algo que le ayudase en su situación actual, antes de simplemente guardar el cinturón entero dentro. Me tienes que estar jodiendo, gruñó al sentir que sus piernas se entumían, segundos antes de que mirase la criatura conocida como Neo aparecer en el pasillo, corriendo a altas velocidades hacia él, en 4 patas. Pasó su mano por su pecho sangrante, y nuevamente se arrancó un cabello de la cabeza, tirándolos al aire, hizo un sello de mano antes de que la sangre empezase a crecer usando el cabello como centro, la sangre pasando a carne, la carne cubriendo un hueso, una vista casi grotesca de cómo un clon de sangre era creado. Naruto lo tomó de la mano y lo lanzó hacia Neo, sin un solo segundo de espera se lanzó a devorarlo. Yare. Yare, me voy a quedar sin pelo y sangre. A este paso. Pensó mientras se arrancaba otro cabello y empezaba el proceso de nuevo. Naruto sabía por leyendas de la biblioteca de Konoha que el sabio de los 6 caminos era conocido por su control sobre el Onmyoton, su jutsu de creación de todas las cosas era el máximo jutsu que existiera por hacer realidad lo que el usuario pensase. Obviamente, lo que acababa de hacer no era nada de eso, era un jutsu de clones que usaba grandes cantidades de chakra Jin para crear la materia a partir de sangre y cabello. Eran marionetas de carne sin alma. Marionetas que estaban conectadas al original. Naruto estaba tratando de pensar en un plan mientras sentía cómo le estaban comiendo la cara. Pateó al recién creado clon contra Neo apenas terminó de devorar al anterior, y siguió corriendo cuando sentía como su chakra se estaba acabando. Un líquido de color turquesa empezó a salir de debajo de su chaqueta, de hecho, era desde adentro de su cuerpo. Una ave fénix con la capacidad de controlar el mercurio, de las primeras criaturas que había consumido en el mundo gourmet con el jutsu quimera. Un zarcillo de dicho mercurio se enredó alrededor de su mano de metal, cuando cayó al suelo producto de tener los tendones de los pies rasgados, el devorador nuevamente se lanzó contra él. El mercurio se enterró como una aguja en la pared, y como un látigo, su cuerpo fue lanzado en la dirección contraria. No puedo pelear contra esto con mi cuerpo en este estado, no puedo correr para siempre, todo lo que le lance se lo comerá. Si tan solo me diera unos segundos podría hacer un sello para encerrarlo. No me bastarían unos segundos, tendría que trabajar meses en un sello para este cabrón. Rebotó en las paredes un par de veces, en el suelo y en el techo igualmente, antes de mirar hacia arriba. Había un agujero, el mismo por el que había entrado al lugar. Sacó de la bolsa un montón de frascos rojos, destapándolos en segundos, la medicina de recuperación de chakra tragada por litros de forma tal que pudo sentir como las venas en su cuerpo aumentaban la presión sanguínea. Brincó, saliendo por poco y arrastrándose afuera con las manos. No sentía las piernas. El corazón le retumbaba como un tambor. El cerebro le dolía como si le metiesen un taladro al oído. Escuchó a Neo estampar sus pies en el suelo de metal cuando llegó a donde estaba. Respiró agitado, con la cara apegada al suelo, con todo el esfuerzo que pudo reunirse dio la vuelta. Y Neo se puso encima suyo, como un león a punto de comer una cebra. Naruto le miró a los ojos blanco sin vida, quedándose tan quieto como un muerto, y apretando los dientes. Le rasgó la cara con sus garras, le arrancó un trozo del hombro, brazos, cara, pecho. Como un maldito loco, Neo se aseguraba de dejarle heridas por todo el cuerpo, la sangre bañando el suelo alrededor de ambos a cada segundo. Desespérate. Miedo. 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 Más. Terror. Más.
El cerebro normalmente dispersaba dopamina y otras sustancias alrededor del cuerpo en momentos de gran dolor o miedo, para mitigar el dolor de una muerte así. Y el sabor favorito de Neo, era ese, cuando la vida finalmente se iba de su presa, era cuando la carne sabía mejor. Naruto estaba indefenso, siendo destrozado, y a punto de morir. No había ni una gota de ese sabor en su cuerpo, lo cual enloquecía aún más al devorador. Después de todo solo eres un animal más, dijo mientras ponía ambas piernas contra el estómago de Neo. No tengo por qué tenerle miedo a una mierda como tú. Una de sus puertas internas casi explotó cuando las activó de nuevo, empujando con todas sus fuerzas al depredador. De golpe el hueso salió resquebrajado de ellas, destrozando las piernas del rubio completamente. Si a este le dolió, no hizo ni el atisbo de mostrarlo, con una sonrisa que amenazaba con partirle la cara a la mitad, mirando al depredador siendo disparado al aire. Un arco negro apareció en su mano, 5 flechas de color blanco azulado aparecieron entre sus dedos. Con sus piernas aún arriba, las usó para mantener el arco en su lugar y asegurarse de no fallar el tiro. Soltó un suave suspiro cuando miró a Neo bajar un apetite, hijo de puta, susurró antes de dejar que las flechas volasen. De las 5 que volaron, se empezaron a multiplicar por los cientos, miles, millones. Todas con el mismo objetivo. La primera se enterró en el pecho, la segunda en la cabeza, luego vinieron la tercera, la quinta, todas y cada una de las flechas enterrándose, alzando al depredador al aire como si se tratase de un festival de fuegos artificiales. Sonrió una última vez, dejando el arco caer al ver que llegaba a la cima de la montaña. Y con eso terminamos. La gigantesca pezuña de Alcides impactó contra Neo, mandándolo a volar más allá de las nubes, en donde las flechas no duraron en seguirle. Ese es mi chico. Su susurro fue seguido de dejar que su conciencia finalmente se fuese, una sonrisa leve salió de su cara. De entre las cosas que había en el estuche que robó, un pergamino de color azul era lo que más recordaba, junto a lo que había adentro. Abby, solo espérame un poco más, pensó cuando la cabeza del caballo fantasma se metía en la montaña para recoger su débil cuerpo con la boca. 2 semanas después. Joder, me dejó con más cicatrices que antes. En medio de un cuarto similar al de una suite lujosa, Naruto se permitió mirarse en un espejo mientras se retiraba lentamente unas vendas que parecían ser hechas con una planta de aloe, teniéndolas en todo lugar donde hubiera heridas. Lo que equivalía a todo el cuerpo, mirando la enorme cicatriz que le surcaba todo el torso, junto a ellas estaban otras cicatrices igual de visibles. Espero no darle un infarto a Abby Tsunami, murmuró mientras se miraba y analizaba en el espejo. Había una pequeña herida casi invisible que le surcaba la cara, una marca visible de color café en su hombro, heridas en su cuello, en su estómago, vendajes en sus piernas. Lo que traía de vendajes eran una planta llamada aloe cura, servían de vendajes, tenían un aloe curativo que desinfectaba las heridas y era particularmente costoso en las naciones elementales. Había pasado una semana entera dormido, la otra semana se la había pasado también durmiendo, pero después de la primera al menos se despertaba de vez en cuando. Al ver que su cuerpo estaba en un estado aceptable, el rubio se dejó caer en una cama doble que tenía de manta un rojizo pelaje afelpado. A un lado suyo se encontraba una gran bandeja con comida. Ballenas globo. Una especie de bebida dorada en una copa, un trozo de la ensalada la mayoría de esas cosas eran alimentos que no solo eran de las cosas más deliciosas que uno pudiera probar, sino que eran particularmente buenas para la medicina. Una cosa curiosa es que, Naruto no había comido particularmente nada que tuviera buen sabor en el mundo gourmet. Había devorado a la mayoría de criaturas de las que había obtenido la mayoría de sus nuevas habilidades y técnicas, cada de ellas sabía más desabrida que la anterior. No sentía el sabor de las cosas sin importar qué, y su cuerpo parecía reticente a comer. Había terminado vomitando varias cosas que trató de comer. 9 meses y medio, ese era el tiempo que había pasado sin sentarse a comer con su equipo a comer juntos. Podía sonar casi tonto, pero para Naruto, el que había matado a niños de su edad o ancianos que no
Podían defenderse cuando apenas tenía 8 años, era algo que significaba todo. El sabor de sensación de tener una familia que no había podido proteger. Desde hace mucho que ni siquiera tenía ganas de comer, normalmente estaría devorando ese plato hasta acabárselo, pero ni siquiera había probado por lo que había venido allí en primer lugar. Prefería en verdad darles de comer eso a su equipo, que comerlo él. El pelo me crece demasiado rápido últimamente, murmuró mientras miraba su cabello de color rubio desenmarañado, notando algo que le hizo entrecerrar a los ojos. La punta de sus cabellos estaban de color rojizo, un color más cercano a la sangre que nada. Nunca le había tomado tanta atención a su cabello, no era lo suficientemente indecoroso como para no lavarlo o cuidarlo, en particular era algo que a Tsunami le gustaba de él, pero para el propio Naruto era un recordatorio del hombre que se suponía que era su padre. Sus dientes crujieron de forma leve entre sí, ya tenía más que suficiente con parecerse a Minato. Tener el cabello como Kusina le fastidiaba. Pero solo pudo suspirar, ese no era él. Momento para preocuparse por algo tan trivial como su apariencia. En una mesa justo al lado de la cama se encontraba el pergamino que estaba en el estuche robado, un pergamino que Naruto le había tomado un tiempo transcribir. Estaba en una extraña lengua, no tanto como para considerarse una lengua ilegible, era una que tenía trozos en un idioma que podía entender y otras en un idioma que, aunque también era capaz de entender, juntadas con las demás se volvía un revoltijo difícil de comprender. Sin embargo, fue capaz de comprenderlo después de un par de días, lo cual le había dejado con más preguntas que respuestas. Era lo suficientemente inteligente para hacer ese tipo de cosas, pero no era un genio para entender todo a la primera, pues no era nada fácil de entender todo lo que salía en dicho pergamino. Una cosa destacable era que contenía un par de jutsus. Espacio-tiempo, eso era lo primero que había leído en el pergamino y la razón por la que lo agarro en primer lugar, pero también venía con muchas cosas como la dilatación espacial y la distribución de la masa cuando ésta alcanzaba una velocidad cercana a la luz, cosas que Naruto pudo entender más a la práctica por cómo funcionaban algunas de sus técnicas. Como dijo, era más de la práctica que del estudio. No le costaba tanto dominar algo si lo entrenaba, pero no sería capaz de entenderlo solo estudiando. Había dos cosas que habían captado su atención, las cuales eran las únicas dos cosas que realmente entendió. La primera era algo llamado movimiento cuántico, en los pergaminos que tenía ya había algo de eso, no siendo tan difícil de comprender. El problema venía en que era simple de entender. Al punto que no explicaba nada y era más difícil en la práctica. Consistía básicamente en proyectar la totalidad de tu chakra en un lugar, teletransportándote allí de forma instantánea, no gastaba chakra, y literalmente la energía chakra existía en dos lugares al mismo tiempo, así que era básicamente capaz de aparecer en un instante en cualquier lugar. Era una versión más versátil del Iraisin que usaba Minato, pero a coste de varias cosas. Modos sabios serían capaces de aparecer a cualquier lugar del planeta con él. Junto a eso, estaba que el estrés físico era algo que no cualquiera sería capaz de aguantar, a diferencia del Iraisin, el movimiento cuántico arrastraba la energía cinética con él. Podía terminar con el cerebro deshecho y los órganos licuados. Pero el que realmente le importaba era el segundo que encontró, una técnica difícil de descifrar y sumamente compleja. Yomotsu Shikome, horrendas mujeres del inframundo, para no hacer muchas explicaciones, era básicamente crear unos colmillos de chakra supercomprimidos, la masa en ellos era tanta como para deformar el espacio, y terminando en básicamente herramientas de chakra capaces de cortar el espacio, generando portales por ejemplo. Ahora, Naruto suspiró, por el tiempo que había estado despierto llevaba entrenando las técnicas. No es de la cama, las piernas le temblaban al caminar, guardó los alimentos medicinales en un pergamino que luego metió en su chaqueta. Saliendo del cuarto, la vista que obtuvo era de un hermoso pasillo, todo el lugar en sí parecía una especie de mansión, sumamente decorada. Cabía añadir. Llegó a un cuarto circular con varias ventanas circulares, y alzó la vista al techo antes de brincar con la suficiente fuerza como para llegar hasta el tope, donde fue capaz de entrar por un agujero. Apretó los dientes un poco mientras sentía de nuevo
Como sus piernas pulsaban de dolor, antes de simplemente seguir caminando en lo que parecía una casa normal y corriente. Al salir por la puerta, lo primero que miró fueron los bosques del mundo gourmet, con sus criaturas peleando entre sí, ni siquiera notando al enorme pulpo que iba de forma calmada por allí. «Oí, Octo-chan. ¿Has visto a Alcides?», exclamó el rubio mirando hacia abajo, notando la figura de su compañero en aquel mundo. Había cambiado, casi pareciendo una especie de kraken, su tamaño se había duplicado, alcanzando las nubes en lo alto y rebasando las montañas. Escucho al pulpo sandía resoplar con su boca, haciendo que el ojiazul girase la cabeza para ver al caballo fantasma galopando a paso rápido, acercándose donde estaban. Cuando el titánico equino finalmente llegó, Naruto saltó hacia el suelo, aterrizando unos pocos segundos después y viendo a sus dos compañeros animales desde el suelo. Si saben que esto puede terminar mal, ¿verdad? Podría terminar llevándolos a un planeta inhabitable o algo de ese estilo. Su respuesta fue un resoplido del aliento de Alcides que casi lo despega del suelo, haciéndole rodar los ojos en respuesta. Si tu madre estuviera aquí probablemente te golpearía por decir eso. Como sea. De todas formas, una vez que vayan ustedes les sigo yo, dijo mientras se encogía de hombros y se sentaba en el suelo. En lo más cercano que pudiera a la meditación, el rubio se quedó quieto como una estatua allí, con una respiración casi imperceptible. Una fina capa de chakra azulado, con un ligero tinte morado, cubrió su cuerpo de forma gradual, flotando en el aire y deshaciéndose en partículas blancas. La frente del ojiazul se frunció. La técnica requería un control de chakra que él no tenía. Así que tratar de controlar su propio chakra al salir de su cuerpo era como tratar de cambiar la dirección de una bola de fuego después de haberla lanzado. Inhaló lentamente, enfocando su chakra a su alrededor mientras empezaban a formarse objetos blancos a su alrededor. Su mente resentía más la concentración que lo que su cuerpo resentía el uso de chakra. Estaba imitando una versión infinitamente menor del Bambutsu Sozo, lo cual seguía siendo crear a partir de la nada. Dejó que el aire saliese de sus pulmones. Calmó su respiración, dejó de forzar las construcciones de chakra, y se dejó llevar por la sensación. Alcides y Octo vieron como unos apéndices de color blanco rodeaban a Naruto, de forma tal que parecía la boca de una bestia con afilados colmillos. Los colmillos flotaron, uniéndose en un círculo completo, antes de empezar a separarse. Un agujero de color negro se había formado en el aire, conectado por los colmillos que habían en el aire, y agrandándose mientras estos se separaban. El tamaño terminó siendo suficiente como para que los dos gigantes entraran poco después, y el rubio sacó de su sello un enorme trozo de cargándolo en su espalda mientras miraba el portal. Ah, carajo, chistó al recordar que el portal estaba conectado al reino convocatorio. Alcides acababa de aterrizar encima del monte Myoboku.